mismo problema y que nosotros vayamos armando a mano la máquina de Turing. Ya. Entonces, primero una definición que va a ser necesario para entender lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Porque con las máquinas de Turing finalmente uno puede hacer dos cosas que en realidad están relacionadas. Básicamente el segundo concepto es un caso particular del primero, ¿sí? Pero por lo general se estudian por separado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los problemas tienen que ver con el segundo caso, con este caso particular. Entonces, vamos a tener a un alfabeto sean a un alfabeto, voy a tener S y T subconjunto de A estrella dos lenguajes, y voy a considerar F una función que va a estar definida desde S hacia T, cualquiera. ¿Sí? Vamos a... Esto incluso podría yo verlo como una función numérica, ¿sí? Por ejemplo, si mi alfabeto fuera el 01, ¿sí? Y S y T son, digamos, bueno, S puede ser algún subconjunto de todas las cadenas de ceros y unos, que en el fondo me va a definir el dominio de mi función, y T podrían ser todas las cadenas posibles de ceros y unos, ¿sí? Que partan con 1, como para que quede bien definido, ¿sí? Lo mismo con S. F yo lo podría ver como una función numérica, o sea, que toma un número en su descripción binaria y le entrega otro. ¿Sí? Entonces yo, de cierta forma, aquí yo podría codificar, por ejemplo, la función exponencial, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces, y también puede ser otra cuestión más abstracta, ¿sí? Puede ser una función que toma una codificación de un auto y entrega su marca, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en S yo podría tener codificación de un auto indicando, no sé, modelo, año de fabricación, marca, número de serie del motor. Podría tener una tabla de datos finalmente. Eso podría ser lo que es cada uno de mis elementos del conjunto S. Y como salida entrego uno solo de esos datos. ¿Sí? Eso podría ser Ya. otro ejemplo de una función un poquito más abstracta. Eh, entonces, sea phi una máquina de Turing, también con el alfabeto alfa, perdón, con el alfabeto A, y vamos a pedir la siguiente condición, tal que esto lo había notado así, creo, el tiempo de ejecución de phi en la entrada S es finito, o sea, la máquina termina en algún momento, y que la salida de esto, lo que entrega finalmente, lo que queda escrito en la cinta, digamos, después de la ejecución en la entrada S, es igual al resultado de f de S, y esto para todos los S que están en el lenguaje S. ¿Sí? O sea que independiente del elemento que yo le ponga que pertenezca al lenguaje de partida, digamos, la máquina termina su ejecución, no se queda en un loop infinito, ¿sí? Y lo que deja escrito en la cinta es el cálculo de función final. Decimos en este caso que phi calcula f. ¿Sí? Esa es una de las digamos, es la principal aplicación de las máquinas de Turing, realizar cálculos. ¿Sí? Entonces, bajo esta va a ser nuestra noción que nos va a permitir decir que una máquina de Turing calcula una función. ¿Sí? Ahora, si además existe un polinomio P, tal que el tiempo de ejecución de esta máquina de Turing en una entrada S es menor o igual a
P del largo de S, ¿sí? El largo de la entrada. Entonces, y esto para todo S, para toda entrada posible. Entonces decimos que F es calculable en tiempo polinomial. Y ahora ya dejamos esto más claro, ¿sí? Porque siempre habíamos hablado de tiempo polinomial en términos de la cantidad de operaciones y etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver que eso en realidad, a ver, no sé, por ejemplo, nosotros siempre hemos trabajado bajo el supuesto que en un algoritmo, cuando yo hago la comparación de dos números, por ejemplo, eso es una operación que toma un paso. ¿Sí? Nosotros lo contamos como un solo paso y después seguimos haciendo el resto del desarrollo. Lo mismo con las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, asumimos que son operaciones de un paso, ¿sí? Que toman uno de tiempo en el fondo. Ahora, en general, en un computador eso es falso, ¿sí? Porque finalmente, si yo tengo dos bytes, por ejemplo, ¿sí? Dos arreglos de 8 bits cada uno, y los quiero comparar para saber si son iguales o no, lo que tengo que hacer son 8 comparaciones, ¿sí? A lo más 8, ¿sí? En el peor de los casos tengo que hacer 8 comparaciones, ¿sí? Para saber si es que son iguales o no. Entonces, en realidad no me estaría demorando más, ¿sí? Son dos cosas que estoy comparando y me estoy demorando 8 pasos en hacer, ¿sí? Vamos a ver que en realidad la tesis de Church nos indica que en realidad, bueno, lo que él propone es que dos modelos razonables de computación son equivalentes, ¿sí? Ahora, ¿qué significa ser un modelo razonable de computación? Eso es súper impreciso, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad, eh, las máquinas de Turing, que funcionan como las definimos, eh, son equivalentes a otras máquinas que son las máquinas multicintas, ¿sí? Que puedo tener K cintas distintas en las cuales voy a ir escribiendo y leyendo y donde los cabezales son independientes, ¿sí? Y son equivalentes, ¿sí? Y resulta que en una máquina ya con dos cintas, cualquier algoritmo que uno pueda escribir en un lenguaje de programación estándar puede ser representado mediante una máquina de Turing, ¿sí? Entonces, bueno, y una máquina de Turing puede hacer lo mismo, todas las cosas que un algoritmo puede hacer también. Entonces hay una equivalencia ahí bien fuerte, ¿sí? Entonces, claro, vamos a tener que todo algoritmo puede ser escrito como máquina de Turing y cualquier cosa que una máquina de Turing pueda hacer, obviamente se puede escribir como un algoritmo, ¿sí? Porque es cosa de ir viendo los pasos que va haciendo la máquina, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces esto es lo que hablamos, esto es lo que nosotros vamos a entender por decir que una función es calculable. Eh, y vamos a poner acá, en el caso particular en que T01, perdón, ah, perdón. En el caso particular en que T es 01, ¿sí? Entonces, claro, en ese caso necesariamente A es un alfabeto binario, ¿sí? Porque T tiene que estar contenido en A estrella. Bueno, puede ser más que un alfabeto binario, ¿sí? Pero al menos tiene el 0 y el 1. Eh, pero nosotros ya mencionamos que en realidad no va a bastar con eso, ¿sí? Con ceros y unos. Quizá vamos a agregar de repente algún símbolo como algún asterisco, como para hacer algún marcador, ¿sí? Pero que puede ser representado mediante una secuencia adecuada de ceros y unos también. Eh, entonces, en el caso particular en que t sea solamente el 0 y el 1, entonces vamos a decir lo siguiente. Eh, entonces, decimos que S es decidible.
Aquí nosotros hablamos, claro, teníamos una función f que toma s y le asigna t, ¿sí? Y decíamos que esa función era, perdón, esto yo quería poner acá L. Teníamos la función que termina siendo calculada por la máquina de Turing, ¿sí? Una función que va desde S hacia T. Cuando yo tengo que T es solamente 0 y 1, entonces voy a decir que L es decidible, donde L termina siendo el conjunto de todos los elementos de S, tales que f de S es igual a 1. Sí, entonces en el fondo yo voy a entregarle a esta máquina de Turing que está asociada a una cierta función, ¿sí? Está diseñada mediante esta función, le entrego una palabra que pertenece a S, ¿sí? Y lo que me dice esta máquina de Turing me determina si es que el resultado me da 0 o 1. Y en el fondo está decidiendo. Si me da 1, entonces pertenezco a un cierto lenguaje que está contenido en ese. Y si no, no pertenezco a él, ¿sí? Y en ese caso vamos a decir que el lenguaje L es decidible por la máquina, ¿sí? Y si está esta cota polinomial, decimos que es decidible en tiempo polinomial, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo. Este ejemplo lo que vamos a hacer es calcular n más 1 a partir de, ¿sí? Con una máquina de Turing. A ver, eh, primero, para poder diseñar la máquina de Turing, ¿qué necesitamos conocer nosotros? Necesitamos conocer los estados que voy a tener, ¿sí? Necesito conocer el lenguaje que voy a ocupar, ¿sí? Y con eso ya podría definir mi función, ¿sí? Que en el fondo va a tomar un cierto estado, el lugar que estoy leyendo en la cinta, ¿sí? Y me va a entregar como resultado el siguiente estado, va a escribir en la cinta y va a mover el cabezal hacia la izquierda, a la derecha o quedarse donde mismo, ¿sí? A ver, entonces pensémoslo con un ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a partir con un número, digamos, podríamos hacerlo así. Recordemos que esta cuestión se rellena con cosas vacías, ¿sí? Y el número que vamos a tener acá va a estar escrito en binario, ¿sí? Así que vamos a partir con nuestro alfabeto va a ser el alfabeto de 1 y 0, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí, voy a poner ahí. Sí, este va a ser el estado inicial de nuestra máquina de Turing porque nosotros, bueno, vamos a estar ahí y vamos a estar mirando acá, ¿sí? Siempre vamos a partir en esta condición. Ahora, ¿cómo podría yo a partir de ese n, ese número n que tengo ahí, que los tengo escrito en binario, cómo podría calcular su sucesor? ¿Alguna idea de cómo podría, así como en la idea general, qué es lo que debería ir haciendo el cabezal? Eso es lo que tenemos que preguntar. O sea, primero como que tendría que entender qué número es y para eso tendría que leerlo entero, ¿o no? Claro, sí, esa es una opción, pero fíjate que nosotros siempre vamos a trabajar con todo en codificación binaria en este caso, porque dijimos que nuestro lenguaje acá, o sea, nuestro alfabeto va a ser 0,1, así que tenemos que quedarnos en eso, Claro, entonces habría que aumentar un uno. ¿sí? Entonces, claro, lo que tendría que hacer es avanzar, ¿sí? Entonces, vamos a tener, vamos a estar acá, y lo primero que vamos a hacer entonces es avanzar hacia la derecha hasta llegar al final. Y Claro, después de varios pasos voy a estar mirando acá. Ahora, aquí es donde yo le tengo que decir a la máquina qué hacer ahora, claro. ¿sí? Entonces, fíjate que, claro, lo que tengo que hacer es, si veo un 1, tengo que reemplazarlo por un 0 y en el fondo quedarme con 1 de reserva, ¿sí? Y si veo un Sí, 0, como en este caso, le sumo un 1, o sea, lo reemplazo por un 1 y no dejo reserva, ¿sí? claro. Entonces,
aquí nosotros estábamos en un estado 1, ¿sí? El estado inicial, que lo único que hacía era mantener lo que estaba escrito en la cinta y moverse hacia la derecha cada vez, ¿sí? Hasta que llega a este punto, tiene que en algún punto llegar acá a la derecha, leer este carácter vacío y devolverse, Claro, ¿sí? Porque no, así es la única forma que tengo que determinar el final de la cadena, ¿sí? sí, Porque esto puede ser de un largo arbitrario. Entonces, la única forma de saber que llega al final es llegar al vacío. al vacío y después devolver. Ya. Digamos que ahí terminó mi primer estado, que podríamos llamarlo un estado de inicialización, ¿sí? Busqué dónde está el final de la cadena. Llegué. Listo, estoy ahí. Entonces ahora viene digamos, la parte de sumar uno, ¿sí? Entonces hay que sumarle uno a toda esta cadena. Y yo dije ya que tenemos dos casos. Entonces, dos casos. Eh, Primero, a ver, en ambos reemplazamos el valor leído por el contrario. ¿Sí? Eso es independiente de lo que yo esté haciendo. ¿Sí? Ahora, si se leyó 1, digamos que vamos a pasamos a un estado 2, estábamos en un estado 1 originalmente, ¿sí? Cuando llega al final. Y si se leyó un 0, vamos a pasar a un estado 3, ¿sí? Yo partí en mi estado 1 me decía, lee y avanza hacia la derecha, hasta que leas un símbolo vacío, y cuando leas el símbolo vacío, te vas hacia la izquierda sin hacer nada, y ahí te quedas. Y ahí pasa al estado 2, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que fui haciendo fue tener mi función phi definida como phi del estado 1, y leyendo 0, me entregaba 1, 0, 1. Phi en el estado 1 leyendo un 1 es 1, 1, 1. Y phi en el estado 1 leyendo un símbolo vacío, lo que hace es pasar al estado eh, pasar al estado 3, y aquí voy a explicar esto. Pasa al estado 3, perdón, no va a ser así. Pasa al estado 1, eso es lo que yo quiero hacer. Paso al estado 1, perdón, al estado 2, que es el caso en que tengo una reserva en el fondo, que este es un truquito acá que estoy haciendo. Dejo el símbolo vacío como estaba y me muevo uno hacia la izquierda, ¿sí? Todo esto resume la primera etapa, ¿sí? Recordemos que la máquina de Turing, en el fondo, lo que tengo que hacer es definir esta función de cálculo, ¿sí? Entonces, con esto ya tengo definido lo que hago para el estado 1, porque el estado 1 va a estar asociado a 3 posibles lecturas, ¿sí? Y el estado único lo único que hace es dejar lo que está escrito en la cinta, ¿sí? Que es lo que está acá al medio, mantenerse en el estado si es que fui leyendo ceros o unos, y moverse hacia la derecha, y cuando leo un símbolo vacío lo deja tal cual, pero me muevo uno hacia la izquierda, ¿sí? Y paso al estado 2. Y yo dije que este va a ser el caso de reserva, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Voy a pensar, ¿y por qué lo hago así? Porque resulta que al pasar a este estado 2, ¿sí? Que es como si se hubiera leído un 1 antes y lo aumenté en 1 y me quedé con una reserva, ahora lo que voy a tener que hacer con este 0 que está aquí es sumarle 1, ¿sí? Porque Ya, traigo una reserva, ¿sí? sí, Entonces, como que ahí pillamente estoy haciendo como que el hecho de haberme topado con el final me agregó una reserva, y ese va a ser el 1 que le voy a sumar a todo, ya, ¿sí? Entonces,
necesito ver qué pasa con esto cuando estoy en los casos de reserva. A ver. Aquí va a pasar una cuestión bien curiosa. ¿Sí? Vamos a tener que ver qué pasa con esto. Esta última parte nos va a afectar en algo, pero vamos a darnos cuenta que va a haber un problema con todo lo que estamos haciendo al final. ¿Sí? Y que vamos a tener que hacer una pequeña corrección. Ya. Entonces, vengo con una reserva. ¿Sí? Eso es el estado 2. ¿Sí? Porque el estado 2, cuando lo definí acá arriba, dije, se leyó un 1 antes, ¿sí? Entonces paso a un estado 2 y tuve que reemplazar el 1 por un 0. ¿Sí? Entonces eso significa que sumé 1 y me quedé con una reserva guardada. Entonces, si vengo con una reserva y leo un 0, lo que voy a hacer es escribir, me voy a mantener en la... perdón, voy a escribir acá, voy a reemplazar, ¿sí? Leí un 0, ¿sí? Sumé la reserva, así que ahora para la siguiente ya no voy a tener reserva, ¿sí? Así que voy a pasar al estado sin reserva. Y me voy a mover uno hacia la izquierda. Ahora, venía con reserva y me encontré con un 1. Así que voy a tener que reemplazar ese 1 por un 0, moverme hacia la izquierda, pero como había un 1, me voy a quedar con una reserva más. Entonces, sigo en el estado de reserva. Ahora, si estoy en el estado de reserva, ¿sí? Voy a tener que hacer lo siguiente. ¿Cuándo podría pasar esto? ¿Sí? Tener una reserva y leer un símbolo vacío, eso significaría que avancé hacia la izquierda haciendo toda esta operación de reemplazo y volví a llegar acá al principio. ¿Sí? Y me queda una reserva. Claro, falta aumentar ahí. ¿Sí? Entonces, a ver, recordemos que el funcionamiento de las máquinas acá es súper importante la forma en que después me entrega la salida, porque después la salida lo que va a hacer es leer de aquí hacia allá, y ojo, de aquí hacia allá, y sacar los símbolos vacíos. Entonces, si yo, una opción que yo tendría, que eso me va a pasar de hecho en este caso, porque voy a venir acá con, no, aquí no voy a llegar con ninguna reserva, pero si llegase con una reserva acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Resulta que esto se convertiría en un 0 y después tendría que poner un 1 acá en la izquierda, ¿sí? Pero después cuando yo saque el resultado, solamente voy a estar mirando de aquí hacia la derecha, entonces me va a faltar un dígito, ¿sí? Sí, Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que puedo hacer es, tengo dos opciones. Puedo escribirlo ahí, y después de hacer eso, me voy a quedar sin reserva necesariamente, porque voy a estar escribiendo sobre un símbolo que no es ni 0 ni 1, ¿sí? Y voy a volver a pasar a la izquierda y voy a volver a toparme con un símbolo vacío, y después decir, bueno, entonces ahora voy a pasar a un nuevo estado, que lo que va a hacer es irse hasta el final de nuevo, y copiar lo que está en un espacio, moverlo uno hacia la derecha, ¿sí? E ir moviendo todo el número, digamos, un espacio hacia la derecha, ¿sí? Y acá al sí, final, claro, cuando muevo este 1 que me apareció acá hacia la derecha, va a quedar en la primera posición, y esto lo voy a reemplazar con un símbolo base, ¿sí? En el fondo, mover todo en un bloque hacia la derecha, ¿sí? Otra opción es hacer eso desde el comienzo, ¿sí? Dado que está el riesgo de que eso pase, ¿sí? Sí, Lo claro. que voy a hacer es recorrer el número hasta el final. Cuando llego acá al final, digo, bueno, ahora viene una etapa de mover el número 1 hacia la derecha, ¿sí? Y muevo cada uno de los caracteres 1 hacia la derecha. Y acá al final, donde en el fondo este espacio que ahora donde está el 1, se reemplazaría por un 0, ¿sí? O sea, me quedaría, digamos, el mismo número, pero con un 0 a la izquierda, pero partiendo desde la posición inicial de la cifra, ¿sí? En caso de, ¿sí? Y por último, después al final, en el resultado, quizás ese 0 a la izquierda va a seguir estando. Y si está, puedo mover todo el resto del número 1 hacia la izquierda para eliminarlo, ¿sí? Como que ese es Sí, un truquito que se puede ir haciendo, ¿ya? Vamos a dejarlo para el final.
¿sí? Vamos a hacerlo así como que si ocurre, entonces corro todo hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Que ese sería el caso de acá. Tengo reserva, leí un vacío. ¿Sí? No, a ver, espérate, eso nunca podría pasar. No, porque lo que puede pasar es que eso, ¿sí? Acá, y que reemplazo el vacío por algo. Eso sí podría pasar. Pero a un vacío nunca voy a llegar con reserva. ¿Sí? Porque, a ver, ¿cómo tendría que ser? A pensar. Porque este 1, 0, 1, y ahí llego sin reserva. ¿Sí? Si me aparece un 1 acá a la izquierda es porque llegué sin reserva. ¿Sí? Porque la reserva ya la gasté. Convertí este 1 en 0 y me quedo sin reserva. O sea, y me aparece el 1 acá. ¿Sí? Que sería... esto. Sí, este es el caso. Llegué con reserva. Sí, ya me había enredado. Entonces ahora lo que voy a hacer en ese espacio vacío es escribir el 1 que traigo de la reserva. Me voy a mover uno más hacia la izquierda. O podría quedarme ahí mismo, porque yo ya sé que no voy a tener nada más. ¿Sí? Sí, porque ya escribí ese espacio vacío, entonces no voy a tener que seguir avanzando hacia la izquierda. Vamos a quedar en esa posición. ¿Sí? Y aquí vamos a tener que definir a qué estado nos vamos a ir. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿qué pasa con el estado 3? Que es el caso en que no traigo reserva desde antes. A ver, si no traigo reserva y leo un 0, entonces el 0 lo dejo como 0, me muevo uno hacia la izquierda, ¿sí? Y ¿qué más? No me genera reserva, así que me quedo ahí, ¿sí? Y fíjate que eso igual tiene sentido porque, no sé, por ejemplo, si al número 1, 0, 0, 0, 1, 0 le sumo 1, aquí lo que va a pasar es que, claro, acá voy a sumar 1, no me queda reserva y de ahí el resto del número no cambia nunca más, ¿sí? Claro, Y eso es lo que estoy sí. diciendo acá, porque acá como que me quedé pegado, porque después la próxima cosa que le voy a entregar a la máquina, en el fondo voy a quedar pegado en el estado 3 moviéndome hacia la izquierda, simplemente porque ya no estoy generando reserva, ¿sí? Y Sí, esto de acá, sí, me sí. voy a seguir moviendo hacia la izquierda, ¿ya? Eh, Ahora, si no tengo reserva y leo un 1, entonces, como no tengo reserva, el 1 se queda tal cual, me muevo hacia la izquierda y sigo sin tener reserva. ¿Sí? Estos son como los casos en que ya me quedé pegado y sigo avanzando hacia la izquierda. Ahora, leo un vacío y no tengo reserva. ¿Sí? Eso significa que llegué aquí a este punto y leí acá, hice algo y me vine hacia la izquierda y llegué sin reserva. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de estos dos casos, por ejemplo. ¿Sí? Y llegué acá a la izquierda, sin reserva. Entonces ahí lo que digo, bueno, se me acabó el número. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar ese símbolo como estaba simplemente. Me voy a mover. No, de hecho me voy a quedar en esa misma posición. Y voy a pasar a otro estado acá. Fíjate que no fue coincidencia que esos dos estados los marqué en verde porque van a ser el mismo estado. ¿Sí? Que va a depender de lo que lea lo que va a hacer, pero puede ser el mismo estado, pueden ser distintos, depende de cómo lo queramos hacer. ¿Sí? Pero lo interesante acá es que en cualquiera de estos dos casos, cuando llego acá al final del número al lado izquierdo, siempre voy a quedar en la misma posición de la cinta. ¿Por qué? Porque si venía con reserva, en algún punto llego a esta parte, a evaluar en el 2 vacío. ¿Sí? Y en el 2 vacío lo que yo hacía, en el caso de que venía con reserva, es escribir un número ahí y quedarme ahí mismo.
Y en el caso que venía sin reserva, llegué al vacío, lo que hacía era sobreescribir el vacío finalmente y quedarme ahí mismo. ¿Sí? Y como en la primera etapa lo único que hago es moverme hacia la derecha, hasta que llego al final y después me devuelvo uno, y después lo único que hago es avanzar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, en realidad, independiente de si voy intercalando entre los estados 2 y 3, eventualmente voy a llegar siempre aquí a la misma posición, ¿sí? A la posición cero de la cinta, que es donde está el primer símbolo vacío del, de la izquierda. ¿Sí? Sí. Ya. Antes de seguir con esto, vamos a hacer una pausa. 10 minutitos. ¿Sí? A las 11:20 Ya, seguimos. ¿Sí? Para procesar un poco esto. ya, ya. Ya, ahí hablamos.
Ok. em, Antes de seguir, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Se va entendiendo bien ¿No? cómo va el funcionamiento de esto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, habíamos quedado en que ya terminamos de sumar uno, ¿sí? Y el cabezal quedó en esta posición de acá, aquí, en este vacío, ¿sí? Entonces ahí teníamos dos casos, ¿sí? Teníamos el caso en que escribimos un 1 acá, ¿sí? Que era en el caso en que llegamos con una reserva y escribimos un 1. O bien el caso en que llegamos sin reserva, ¿sí? Y nos quedamos leyendo, digamos, el próximo paso va a ser leer ese símbolo vacío. Eh, entonces, en ese segundo caso ya estamos listos. Ahí la máquina termina, ¿sí? Porque ya eh, terminamos el número, ¿sí? Terminamos de hacer la suma y quedamos con el número escrito, digamos, con el resultado escrito donde tenía que quedar, ¿sí? Ahora, eso no significa que ya termine el cálculo, porque hay un detalle importante que no mencionamos, ¿sí? Porque acá cuando yo defino cómo se hace el cálculo mediante una máquina de tuning, el cálculo de una función, que en este caso es la que toma un número natural codificado en binario y entrega a su sucesor, eh, tengo que definir cuáles son mis lenguajes, ¿sí? Yo dije que mi alfabeto iban a ser los números 0 y 1, ¿sí? Para escribir todo esto en binario. Pero si no fuese así, eh, yo tendría que hacerlo, o sea, perdón, tengo el 0 y 1, perdón, y lo que yo quiero es definir los lenguajes del dominio y del recorrido de la función, ¿sí? Ahora, este lenguaje no van a ser todas las cadenas de ceros y unos posibles, ¿sí? Sino que voy a tomar solo aquellas que parten con un 1, ¿sí? Porque los ceros a la izquierda no me aportan nada, ¿sí? Y como resultado yo también quiero que sean todas las cadenas de ceros y unos que partan con un 1 también, ¿sí? Excepto cuando las cadenas tengan largo 1. Si tienen largo 1, voy a admitir que sea solamente un 0, ¿sí? Esa es la Ya. única que voy a aceptar que parta con un 0. Y eso lo podemos escribir, o sea, voy a dejarlo anotado aquí abajito, aquí como al pie de la página. Eh, S es igual a T, es igual a las cadenas X, digamos, en A asterisco, que es igual a 0,1. Voy a anotarlo así mejor, en 0,1. Tales que eh, X1 es igual a 1, o bien el largo de X es igual a 1. ¿Sí? Eso es un conjunto que está bien definido y es justamente lo que estoy diciendo, ¿sí? Cadenas que parten con un 1 o que tienen largo 1. Y ahí en ese caso puede partir con un 0 o ser un 1. ¿Sí? Puede ser un 0 o un 1. ¿Sí? Ahora, yo quiero que el resultado también tenga ese formato, ¿sí? Eh, Fíjate que, por ejemplo, si parto con la cadena que es solo un 0, el resultado que me va a dar al hacer todo este procedimiento anterior va a ser un 1, me va a quedar un 1 en la cinta, y a la derecha puros símbolos vacíos y a la izquierda también, ¿sí? Entonces ahí estamos bien, o sea, nunca vamos a quedar en este caso específico, sino que siempre vamos a caer en el resultado, ¿sí? En que el primer símbolo siempre va a ser un 1 en ese caso, ¿sí? Porque si es un 0, me lo convierte en un 1, y si es un 1, lo va a transformar en 1, 0, ¿sí? Pero el 1 va a quedar donde estaba el primer símbolo vacío de la izquierda. Eh, entonces lo que yo necesito ahora es dejar el resultado en este mismo formato. En el caso en que llegué con reserva, ¿sí? Que es el caso que de acá arriba, lo que va a pasar es que, claro, me queda un 1 en el símbolo vacío, así que tengo que correr todo el número hacia la derecha. Y en el caso en que llegué sin reserva, hay dos posibilidades, ¿sí? Que en ese símbolo vacío donde estoy ahora, a la derecha lo que tengo es un 1, y en ese caso termino, ¿sí? Porque ahí ya tengo listo el número. Pero si me queda un 0 ahí, lo que tengo que hacer es buscar dónde está el primer 1 en el fondo y mover todo hacia la izquierda, en
en la cantidad necesaria de espacios, finalmente. ¿Sí? Ok, entonces vamos a formalizar eso de ahí. Entonces veamos primero el caso en que llego con reserva y escribo un 1 en el espacio vacío, y eso lo voy a llamar el estado 4, va a ser ahora. Lo que yo quiero hacer ahora es tomar todo este número y moverlo un espacio hacia la derecha. Entonces, si estoy en el espacio 4 y leo un 0, ¿qué va a pasar? Lo que voy a hacer es, por ahora, mantenerme en el estado 4, dejar el número y moverme hacia la derecha. Si estoy en el estado 4 y leo un 1, me voy a mantener en el estado 4, dejo el 1 y me muevo hacia la derecha también. Y si estoy en el estado 4, a ver, sí, voy a anotarlo así y después vamos a ver que en realidad esto lo puedo simplificar. Si leo un símbolo vacío, lo que voy a hacer es pasar a otro estado, dejar el símbolo vacío y moverme hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? En el fondo me voy moviendo un bloque hacia la derecha, ¿sí? Hasta que llego al final, leo el símbolo vacío, lo dejo tal cual y me muevo uno hacia la izquierda y quedo, digamos, donde está el último dígito de la cadena. ¿Sí? Sí, Fíjate que esto es lo mismo que el estado 1. claro. ¿Sí? Hace exactamente lo mismo. Lo único que hago es moverme hacia la derecha hasta el final de la cadena y quedarme parado en el último dígito. Entonces, en realidad, esto lo puedo reemplazar. Acá no hay un nuevo estado 4, sino que el mismo estado 1, que lo estoy aplicando de nuevo. Solamente para moverme al final de la cadena. ¿Sí? Y aquí es donde las cosas cambian, porque ahora lo que tengo que hacer ya no es volver a sumar 1. ¿Sí? No puedo volver a pasar al estado 2 porque si no voy a empezar a sumar de nuevo. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es mover todos los dígitos un espacio hacia la derecha. Y ahí es donde sí me va a aparecer un nuevo estado, que va a ser el estado 4. Entonces, aquí tendría que hacer este estado 4, entonces esto que escribí acá es redundante, ¿sí? Porque todavía no necesitaba el estado 4, ¿sí? Entonces ahí lo único que hago es moverme hacia la derecha. Entonces tenemos esto. Y ahora, pero ahí es una cosa importante, porque aquí tengo que tener ojo. A ver, dame un segundo. No, si es necesario el estado 4. Sí, si es necesario. Si es necesario. Claro. Porque si no voy a volver a sumar 1, porque voy a llegar a esto de acá. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, volvemos a escribir acá. queda como un Cuat- loop. claro. 401, 411, 4 vacío menos 1. Si bien hace más o menos lo mismo, pero ya estoy en una etapa final. Entonces tengo que tratarlo distinto. Bueno, y acá no, esto no va a ser el estado 4 necesariamente. Sí, este va a ser otro. Pongamos el estado 5. Ese va a ser mi nuevo estado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Es mover los dígitos hacia la derecha. Entonces hay que ver de qué forma hacerlo, de qué forma ir moviendo. Entonces lo que voy a hacer, estoy en el último dígito, ya, supongamos que estoy acá, en este 0, y lo necesito mover hacia la derecha, una vez. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, si leo, si estoy en el estado 5 y leo un 0, lo que voy a hacer es pasar al estado 6, voy a reemplazar este 0 por un vacío y me voy a mover uno hacia la derecha. Si estoy en el estado 5 y leo un 1, voy a pasar a un estado 7, voy a escribir un vacío y me voy a mover hacia la derecha. Y si estoy en el estado 5 y leo un vacío, ahí vamos a ver lo que vamos a hacer.
¿sí? ¿Y por qué introduje dos estados? Porque finalmente ahora con este estado, conociendo el estado, voy a saber qué tengo que escribir en el símbolo de la derecha hacia donde me muevo, ¿sí? Entonces, si estoy en el estado 6 y leo un vacío, perdón, un 0, vamos a ver que esto nunca va a pasar, lo voy a dejar ahí. Y esto también. Estado 6 y leer un 1, ¿no? Eso tampoco nunca va a pasar. Y cuando leo un vacío en el estado 6, ¿sí? Me muevo hacia la derecha, leo un vacío, lo que voy a hacer acá es tomar el número que había leído, que era un 0, y me voy a quedar donde mismo. No, de hecho me voy a mover hacia la izquierda. Y voy a pasar a otro estado. A ver, ¿qué pasa? Con esto que estoy haciendo, que en el fondo lo que hago es, leo este 0, lo convierto en un vacío y me muevo hacia la derecha. ¿Sí? Y después ese 0 lo voy a escribir en esta posición de acá. ¿Sí? Y acá me quedó un vacío. ¿Sí? Entonces, después cuando vuelva, en el fondo después tengo que volverme dos espacios, voy a leer este 1, voy a convertirlo en un vacío y me voy a mover hacia la derecha. ¿Sí? Entonces fíjate que a la derecha siempre voy a leer un vacío. ¿Sí? Sí. Entonces esto es lo que me importa. Y lo mismo va a pasar con el estado 7. ¿Sí? Entonces estas dos cosas de acá, yo le puedo poner cualquier cosa. ¿Sí? Podríamos ponerle, podría dejarlo tal cual. 600, 611, por ponerle valores, porque tengo que definirlo, ¿sí? Pero en realidad esos dos casos nunca me los voy a encontrar, ¿sí? Y el que me va a importar es este, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Escribo el número, me muevo hacia la izquierda, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en qué estado me voy a quedar ahora? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es irme al estado, nuevamente al estado 5, ¿sí? Leo un vacío, lo sobrescribo y me voy hacia la izquierda. ¿Y ahí qué va a pasar? Voy a volver a leer un vacío, acá, con este 5, ¿sí? Y lo que le voy a decir entonces, bueno, si estoy leyendo un vacío, entonces me tengo que mover uno más a la izquierda para el siguiente dígito. Entonces voy a mantenerme en el estado 5, voy a dejar el vacío como estaba y me muevo hacia la izquierda, ¿sí? Y eso en el fondo lo que hace es, por ejemplo, bueno, si tengo este 1, 0 vacío y estoy leyendo acá, lo que hago es reemplazar eso por un vacío y moverme hacia la derecha, ¿sí? Después, al leer ese vacío ahí, como en el estado en el que estoy, lo que voy a hacer es escribir el 0 acá y moverme hacia la izquierda. Como vuelvo a leer un vacío, lo voy a dejar tal cual y me muevo uno más hacia la izquierda y repito el procedimiento, ¿sí? Vuelvo a hacer eso ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Son movimientos hacia adelante y hacia atrás que voy haciendo. Bueno, y eso va a pasar cuando leo los... a ver, acá 6. Sí, estos dos dan lo mismo y este es el que me importa. Y con el estado 7 va a ser más o menos lo mismo. ¿Sí? Voy a tener que el estado 7, si leo un 0, eso nunca va a pasar. El estado 7, si leo un 1, eso tampoco nunca va a pasar. Así que los voy a dejar tal cual. 700. Y acá lo que... No, esto le quería poner 0, es decir, el cabezal no se mueve. ¿Sí? 710. Y si me muevo... O sea, si estoy en el estado 7 y leo un vacío, lo que voy a hacer es escribir el 1 que traía, ¿sí? Porque eso es lo que había leído con el estado 5. Cuando pasé al estado 7 había leído un 1, así que el 1 es el que quiero escribir. Me muevo uno hacia la izquierda y vuelvo al estado 5. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿hay alguna complicación con esto? Eh, Puede haberla.
puede haberla, sí. Sí, porque fíjate que con eso estoy moviendo todos los números hacia la izquierda. ¿Sí? Pero el problema pasaría en el siguiente caso. ¿Sí? Me voy moviendo hacia la izquierda y llego acá, al final. ¿Sí? Termino de escribir el número, eventualmente voy a escribirlo de esta forma. Originalmente esto estaba así, y después de hacer todo este procedimiento, lo que hice fue moverlo uno hacia a la derecha. Ya supongamos que teníamos así, y la posición 0 de la cinta es esta. La posición inicial, perdón, la posición 1. ¿Sí? Y quiero mover todo eso hacia la derecha, entonces voy a terminar quedando después de todo este procedimiento con una cuestión de este estilo. Y va a quedar 1, 1, 0, 0, y después puros vacíos hacia allá. O sea, puros números y después los vacíos hacia la derecha. ¿Sí? Y voy a quedar leyendo acá. Y voy a seguir en el estado 5. El estado 5 acá me dice que tengo, si leo el vacío, me muevo uno hacia la izquierda y me quedo en el mismo estado 5. ¿Sí? Y ahí voy a entrar en un loop, porque voy a seguir leyendo vacío hacia la izquierda. ¿Sí? Claro. Y no voy a parar nunca. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener ojo. Este estado 5 debería ponerle en realidad un estado 8. ¿Sí? Y esto me va a dar una condicional. ¿Sí? Porque si en el estado 8 vuelvo a leer un vacío, Porque terminamos. hay que terminar. Exacto. Entonces, me faltaría definir ese. Bueno, hay que ver qué pasa cuando lee 1, cuando lee 0, voy a anotarlo en orden, 0, 1, y cuando lee el vacío. Ya, este es fácil. ¿Sí? Si leo vacío de nuevo es porque terminé, porque leí dos vacíos seguidos. Eso significa que llegué al final del número. ¿Sí? Ya terminé de moverlo hacia la derecha. Entonces ahí habíamos dicho había un estado especial, el estado -1, que es el que indica el término del cálculo. Voy a dejar el símbolo como estaba y no voy a mover el cabezal. ¿Sí? Y esa es mi condición de término. Ahora, si en el estado 8 leo un 0, ¿sí? Lo que voy a hacer es básicamente hacer lo mismo que hacía el estado 5. ¿Sí? En el fondo el Claro. 8 es un duplicado del estado 5, pero que me hace un contador me ayuda a contar si es que si es que tomé dos veces el vacío. ¿Sí? Entonces esto tiene que hacer lo mismo. Y esto de acá también. ¿Sí? Claro, reemplaza el 0 por vacío, el 1 por vacío, y se va al estado 6 o 7 dependiendo si leyó 0 o 1. ¿Sí? Y con todo esto, y acá también me faltó, acá tenía que determinar para dónde se iba el estado 3, ¿sí? Que es el caso en que llegué acá al final. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos un estado 9. ¿Ya? No voy a seguir avanzando. ¿Sí? Al menos ya tenemos el caso en que tenemos que tener este número y hay que correrlo uno hacia la derecha. ¿Sí? El estado 9, ¿qué tendría que hacer? Pensemos. El estado 9 lo que tiene que hacer es estar parado acá, ahí llegó, ¿sí? Pasó al estado 9, ¿sí? Y ahí me quedé. ¿Sí? De hecho, como sé que en ese caso lo que tengo que verificar es lo que pasa hacia la derecha, ¿sí? En realidad este 3, en el estado 3, cuando leo el vacío, en vez de quedarme ahí, me puedo mover hacia la derecha, para que lo siguiente que voy a leer va a ser lo que está a la derecha. ¿Sí? Voy a quedarme con el cabezal aquí. Si leo un 1, termino. A ver, voy a dejar anotado acá porque, si no me equivoco, acá van a volver a aparecer unos cuantos estados más. Si leo un 1, el número está en un buen formato. ¿Sí? Parte con un 1. Así que terminamos. ¿Sí? Si leo vacío, esto nunca va a pasar. ¿Sí? Porque en esa primera posición siempre va a haber un número. ¿Sí? Siempre va a haber un número 0 o 1. ¿Sí?
Entonces, vamos a mantenernos acá en el estado 9, dejar el símbolo vacío y no me voy a mover. Aunque eso nunca va a pasar, solamente lo tengo que definir. Y si leo un 0, lo que tengo que hacer es borrarlo y dejarlo tal cual. Ah, sí, no tengo que agregar otro estado, porque había un pequeño detalle en el funcionamiento de la cinta. Entonces, aquí lo que dije, voy a borrarlo, irme al estado de finalización y dejar el cabezal donde está. Sí, con eso termino. ¿Sí? Porque lo que hace la máquina de Turing, finalmente, el resultado de mi función es tomar desde la posición inicial de la cinta hacia adelante y borrar todos los vacíos. Y eso incluye borrar eventualmente un vacío que esté en ese primer espacio. ¿Sí? Y esto va a funcionar porque nunca me van a quedar dos ceros seguidos. ¿Sí? Porque si no, el número que yo le había entregado en un comienzo tenía un mal formato. ¿Sí? Porque por el asunto de las reservas nunca me van a quedar dos ceros acá al principio. Es imposible que me queden dos ceros al principio. ¿Sí? Claro. Entonces, todo esto de acá me define la máquina de Turing. ¿Sí? Y esto funciona. Esto me permite hacer la suma de o sea, tomar un número y sumarle uno más. ¿Sí? Ahora, todo este procedimiento me permite hacer la suma de tomar un número escrito en binario y sumarle uno. ¿Sí? Es un proceso largo. ¿Sí? Yo, incluso para un número cualquiera, yo podría calcular lo que habíamos llamado el cálculo de phi en una entrada, ¿sí? Que era el fondo de esta sucesión de estados, lecturas y posiciones del cabezal, ¿sí? Para mostrar cómo se hace el cálculo para un número específico. ¿Sí? Pero incluso esto se puede adaptar un poco más para hacer la suma de dos números naturales. ¿Sí? Y voy a dejarlo anotado acá, con la misma idea anterior. Y usando el alfabeto, A igual a 0, 1 asterisco, voy a agregar un símbolo ahí, podemos calcular la función que toma dos números y entrega su suma. ¿Cómo lo puedo hacer? Si tengo n y m naturales, ¿sí? Números naturales, a eso me refiero, por si acaso. ¿Sí? N y m naturales, lo que voy a hacer es escribir su codificación binaria, ¿sí? Y le voy a poner, perdón, xn, y esto va a ser xm. Y la codificación binaria del otro, y separadas por un asterisco al medio. O sea, por un gato. ¿Sí? Y esa va a ser la entrada de mi máquina de Turing. Y lo que voy a hacer es decir, ok, tengo esta cadena bien larga, ¿sí? Que yo la puedo ir leyendo. Ah, bueno, y aquí mi lenguaje de entrada para la función van a ser todas las cadenas de ceros y unos que cumplan las siguientes condiciones. Que parta con un 1, o bien que el largo de lo que está desde el asterisco hacia la izquierda sea de largo 1, ¿sí? O sea, finalmente que lo que está del asterisco hacia la izquierda cumpla esta condición de acá, la misma anterior. Que además cumpla que lo que está del asterisco hacia la derecha también cumpla esa misma condición, ¿sí? Y que tenga un solo asterisco, ¿sí? Ese va a ser nuestro lenguaje del dominio de la función, ¿sí? Que en el fondo es codificación de un número binario, un asterisco, y otra codificación en binario a la derecha. ¿Y qué va a hacer el algoritmo? ¿O qué va a hacer la máquina?
Bueno, primero va a avanzar hasta que llegue al asterisco. ¿Sí? Ahí va a decir, ok, ahí termina mi número. Después lo que va a hacer es seguir avanzando hasta encontrarse el primer símbolo vacío, ¿sí? Y devolverse uno. Y quedarse mirando el último dígito del segundo número. Si es un 0, lo voy a borrar, ¿sí? Y voy a pasar a un cierto estado indicándome que ya, digamos, maté las unidades. Ahora tengo que pasar a las decenas, entre comillas, ¿sí? Al segundo dígito en binario de derecha a izquierda. Después lo leo. Si es un 0, vuelvo a hacer lo mismo, paso a otro estado que me indica que ahora tengo que trabajar con la tercera unidad. Y así. Cuando leo un 1, me voy hacia la izquierda y dependiendo del estado en el que esté, cuento desde el asterisco hacia la izquierda una cierta cantidad de espacios que moverme hasta que llego a la correspondiente. O sea, si ya, no sé, si, por ejemplo, si el número que está acá a la derecha es el de la izquierda el 1001 y el otro es el 110, ¿sí? Lo que voy a hacer es leer acá, es un 0, lo reemplazo y me muevo hacia acá. Y voy a estar en un estado que me indica que ahora ya estoy en la segunda posición, ¿sí? Ya ocupé una, estoy en la segunda posición. Leo un 1, entonces me voy a mover hacia la izquierda varias veces. Voy a ignorar este 1 porque yo ya sé que tengo que pasar a la segunda cifra. Y me quedo leyendo este 0. Y al número que se me forma de ahí hacia la izquierda, le aplico lo mismo de antes, ¿sí? Le sumo Claro. 1, ¿sí? Ya. Y después de hacer eso, sin hacer el procedimiento de mover el número, sino que lo voy a dejar ahí estático por ahora, después me devuelvo y ahora me voy acá. ¿Sí? En el fondo vuelvo al mismo que había leído, que lo puedo contar. En el fondo tendría que llegar hasta el vacío, devolverme, borrar este ahora. Bueno, de hecho lo pude haber borrado cuando lo leí. ¿Sí? Entonces llego al vacío y me devuelvo y llego a este 1. Y este 1, como yo ya sabía en qué estado estaba, sé que ahora tengo que avanzar una cifra más hacia la izquierda. Entonces aquí me voy a mover hacia la izquierda y voy a llegar hasta, voy a marcarlo con otro, voy a volver hasta este 0 de acá. Entonces ahora voy a tomar el número de ahí hacia allá y le voy a sumar 1. ¿Sí? Y así puedo ir avanzando. ¿Sí? Y ahí lo que voy a haber hecho es una calculadora que toma dos números en su expresión binaria y los suma. ¿Sí? Cuando se me acaben los números, que va a ser en el fondo que después de este último, este vacío que escribí ahora, voy a leer un asterisco. Lo que voy a hacer es borrar el asterisco, reemplazarlo por un vacío y después irme al comienzo de esto y si no está en el comienzo de la cinta, mover todo hacia la derecha. ¿Sí? Y eso me va a entregar el resultado final. ¿Sí? Es una adaptación del mismo método anterior, de manera bien pilla. ¿Sí? Eh, y claro, finalmente, y ya estamos viendo que, claro, va a ser una máquina de Turing que igual va a tomar su tiempo en calcular, pero tiene cotas polinomiales. Eso es lo importante. ¿Sí? Porque en el fondo es recorrer unas cuantas veces los números. ¿Sí? O sea, solamente para sumar uno, aquí cuántas veces tuve que recorrer. Tuve que recorrer, tuve que recorrer el string completo, que era de tamaño, digamos, de tamaño K, después de volverme hasta el principio, que ahí serían K más un paso, digamos, K más una operaciones de la máquina, y después el reacomodarlo va a ser del orden de K cuadrado, si no me equivoco. Entonces esta cuestión va a ser de orden polinomial, ¿sí? Porque la cantidad de veces que se mueve el cabezal está acotada por un polinomio, ¿sí? Un polinomio en el largo de la entrada, ¿sí? Eso. Sí, no sé si se entiende cómo funcionan las máquinas de Turing ahora. Sí, sí se entiende. Ya, bacán. Cuando suba el video, voy a subirlo con otro videito en la descripción, que es de un compadre que, de hecho, construyó una máquina de Turing. Ya. O sea, bueno, y explica algunas cosas de las máquinas de Turing. eh,
pero ahí la deja funcionando bonito, que en el fondo tiene un lector ahí arriba, un plumón y una cinta que es como una cinta plástica que se va moviendo. Y claro, tiene una pantallita abajo que indica, claro, en qué estado se encuentra la máquina, en qué posición de la cinta, ¿Verdad? la cantidad de pasos que lleva y si está en proceso de borrado, lectura o escritura. Entonces, en realidad, esto es, es de hecho el modelo físico de la misma máquina de Turing. ¿Sí? Y que, claro, la posición en la cinta va cambiando, el estado va cambiando y la cantidad de pasos, bueno, solo va aumentando. Pero todo eso dependiendo de lo que va leyendo el sensor que está ahí en esa camarita que tiene ahí, que va leyendo la cinta. Así que ahí para que lo vean, bueno, está en inglés, eso sí, el único detalle, pero es un... Yo recuerdo haber visto este video cuando tomé el curso de complejidad computacional y, y me ayudó bastante para entender un poco el concepto. ¿Sí? Ya, Eso, sí. ¿ya? Eh, entonces, estamos pasaditos en la hora, sí. Lo dejamos hasta acá y nos vemos el jueves ya con la última clase. Ya, profe. Nos Ya, estamos viendo entonces. ok. Chao, que estés bien, cuídate. Chao, chao. Chao.